Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a continuar con el tema de distancias. Vamos a comenzar viendo cómo calculamos la distancia entre dos rectas. Vale. Bueno, pues lógicamente la distancia entre dos rectas es la mínima distancia existente entre ellas. Con lo cual, lo primero que tendría que ver es la posición que tienen las rectas, puesto que si las rectas son secantes o son coincidentes, evidentemente la distancia entre ellas es cero. ¿Vale? Por lo tanto, solo habrá una distancia entre rectas distinta de cero cuando las rectas sean paralelas no coincidentes o se crucen. Pues veamos entonces, en primer lugar, cómo calculo la distancia entre rectas paralelas no coincidentes. Bueno, pues en este caso será muy sencillo. Fijaros, estamos en este caso de aquí. ¿Vale? Pues para calcular la distancia entre rectas paralelas no coincidentes, lo único que tengo que hacer es calcular la distancia de cualquier punto de una recta a la otra. ¿Vale? Con los procedimientos vistos anteriormente. ¿Vale? Es decir, cojo un punto de una recta y calculo la distancia de ese punto a la otra. Como las rectas son paralelas no coincidentes, lógicamente la distancia será la misma independientemente del punto de la recta que coja. ¿Vale? Bien, ¿cómo calculo distancia entre dos rectas que se cruzan? ¿Vale? Ahora estudio la posición de la recta y resulta que las rectas se cruzan. Bueno, primera forma, vimos en su momento cómo obtener una recta perpendicular a dos rectas que se cruzan, ¿vale? Por lo tanto, si yo aplico ese proceso, soy capaz de obtener esta recta perpendicular a R y a S, y por tanto, si calculo los puntos de intersección de la recta perpendicular con S, obtengo este punto B. Si calculo el punto de intersección de la recta perpendicular con R, calculo este punto A. Como esta es una perpendicular, pues hago la distancia entre esos dos puntos y ya obtendré la distancia entre esas dos rectas que se cruzan. ¿Vale? Bien, segunda forma, cojo un punto P genérico de la recta R, bueno, genérico no, un punto cualquiera me refiero de la recta R, cojo un punto Q cualquiera de la recta S y aplico esta formulita de aquí. ¿Vale? La distancia entre las dos rectas es el producto mixto de los vectores PQ, siendo P un punto de R y un Q un punto de S, vector director de la recta R, vector director de la recta S, dividido entre el módulo del producto vectorial de los dos vectores directores. ¿Vale? Bien, pues segundo caso, fórmula. Bueno, vamos a ver un ejemplito. Fijaros, en este ejemplo vamos a aplicar los dos procesos. Bien, primer proceso, dice, bueno, el ejercicio dice, determina la distancia entre esas rectas, la recta R y la recta S. Primer caso, vamos a recordar un poco el proceso de la recta perpendicular a dos que se cruzan. Bueno, pues convierto cada una de las rectas en su forma paramétrica, cojo un punto genérico de la recta R, cojo un punto genérico de la recta S, ¿vale? Y como yo quiero calcular la perpendicular común a esas dos rectas, es evidente que el vector AB, formado por un punto de una y un punto de otra, el vector AB, que es este de aquí, tendrá que ser perpendicular al vector director de la recta R y perpendicular al vector director de la recta S. Por lo tanto, haciendo los productos escalares iguales a cero, obtenía los valores de lambda y de mu, de los parámetros utilizados, y por tanto obtenía las coordenadas de los puntos A y de los puntos y del punto B, que son la intersección de la recta perpendicular con cada una de las rectas R y S. ¿Vale? Posteriormente calculaba la distancia o calculo la distancia entre esos dos puntos y ya tenía la distancia entre la recta R y la recta S, que nos sale raíz de 5. Vamos a hacerlo ahora con la fórmula. Fijaros, si utilizamos la formulita, yo cojo un punto P genérico de la recta R, en este caso el 5 menos 2 menos 3, cojo un punto Q genérico de la recta S, en este caso el 0, 1, 2, vector PQ el menos 5, 3, 5, realizo el producto mixto con el vector PQ, vector director de R, vector director de S, y abajo hago el producto vectorial entre los vectores directores de cada una de las rectas, ¿vale? Realizando esa fórmula, distancia entre ellas, raíz de 5. ¿Vale? Vamos a empezar determinando cómo calcular la distancia entre una recta y un plano. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente la distancia entre una recta y un plano es la más pequeña entre ellos. ¿Vale? Con lo cual, lógicamente, ¿qué ocurre? Que lo primero que tendremos que determinar será la posición entre la recta y el plano.
¿vale? Lógicamente, si la recta está contenida en el plano o la recta es secante al plano, la distancia entre ellos será 0, ¿vale? Por lo tanto, para obtener una distancia distinta de 0, la posición entre recta y plano, pues tendrá que ser que la recta sea paralela no coincidente al plano, ¿vale? Es la única forma en la que en que la distancia entre una recta y un plano es distinta de 0, ya que en cualquier otro caso, lógicamente, aquí estáis viendo los dibujos, en cualquier otro caso, la distancia entre ellas será 0. ¿Vale? Bien, ¿cómo calculamos la distancia entre una recta y un plano que sean paralelos no coincidentes? Bueno, pues tampoco hay que hacer maravillas. Simplemente utilizando los procesos vistos anteriormente, como la recta y el plano son paralelos no coincidentes, basta con que yo coja un punto cualquiera de la recta y calcule la distancia de ese punto al plano, ¿vale? Por alguno de los métodos vistos anteriormente. Por lo tanto, tan sencillo como eso. Aquí os viene un ejemplito, pero que ni siquiera lo vamos a ver, puesto que ya lo vimos en el tema, bueno, en el tema anterior no, ¿vale? Lo vimos anteriormente. Bien, vamos a pasar a calcular la distancia entre dos planos. Fijaros, aquí pasa exactamente igual que la distancia entre dos rectas. La distancia entre dos planos es la más pequeña comprendida entre ellos. Eso es de lógica. Por lo tanto, al igual que antes, lo primero que tengo que hacer es estudiar la posición de los planos, puesto que si los planos son paralelos coincidentes o los planos son secantes, la distancia entre ellos es 0. ¿Vale? Con lo cual, la única forma o la única posición en la que la distancia entre planos es distinta de 0 será cuando los planos sean paralelos no coincidentes. Y en este caso, calcular la distancia entre dos planos paralelos no coincidentes será muy sencilla, ya que simplemente una forma de hacerlo es coger un punto cualquiera de uno de los planos y calcular la distancia de ese punto al otro plano, ¿vale? Por alguno de los procedimientos vistos anteriormente, ¿vale? Ya que los planos son paralelos, bueno, pues puedo coger un punto cualquiera y calcular la distancia de uno de de ese punto, perdón, al plano, ¿vale? Así que, bueno, también nos aparece aquí una formulita que podemos utilizar aprovechando que los vectores característicos son iguales, ¿vale? O proporcionales entre los planos, lo que me dice que simplemente utilizando las ecuaciones de los dos planos y teniendo en cuenta que tengo que utilizar aquellas ecuaciones en las que los vectores característicos sean iguales, ¿vale? No proporcionales. Si los vectores característicos son proporcionales, tendré que coger una ecuación y simplificarla, ¿vale? De forma que los vectores característicos sean iguales. Y en ese caso puedo aplicar esta fórmula, ¿vale? Tan sencilla como el valor absoluto de la diferencia de los términos independientes partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, siendo a, b y c los coeficientes de x, y z. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos un ejemplito que vamos a hacerlo. ¿Vale? La primera parte de este ejemplo lo hace cogiendo un punto cualquiera del plano, bueno, comprobando que son paralelos no coincidentes, cogiendo un punto del plano y calculando la distancia de ese punto al otro plano, que ya eso sabemos hacerlo, ¿vale? Pero vamos a hacerlo utilizando la fórmula, ¿vale? Y fijaros, a esto es lo que me refiero cuando tengo que considerar que los planos son, los vectores característicos son iguales, ¿vale? Porque en este caso, ¿qué ocurre? Que los vectores característicos son proporcionales, por lo tanto yo sé que los planos son paralelos. He cogido un punto de uno, he visto si pertenece a otro, en este caso no, para probar que los planos son paralelos no coincidentes. ¿Vale? Si quiero aplicar la fórmula vista anteriormente, yo los dos planos tengo que tenerlos con vectores característicos iguales. Por lo tanto, este plano 2, por ejemplo, tendría que dividirlo entre 2 para que el vector característico me quede 2 menos 2, 1, igual que este, pero el término independiente me quedará menos 5 medios, ¿vale? O coger este plano de aquí y multiplicarlo por 2, ¿vale? De forma que el vector característico me queda 4 menos 4, 2, y este término independiente me queda 2. De forma que si yo aplico la diferencia entre los términos independientes en valor absoluto será 2 menos menos 5, 2 más 5, 7, y 7 partido del raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, pues resulta que la distancia me sale 7 sextos, ¿vale? Que es lo mismo que me sale aplicando el proceso en el caso 1, ¿vale? Bien, bueno, pues hemos acabado el tema y bueno, pues nada, simplemente espero que hayáis entendido toda esta parte de proyecciones ortogonales, de simetrías de distancia
y bueno, pues lo sepáis aplicar perfectamente a la hora de realizar ejercicio. Cualquier consulta, cualquier duda, ya sabéis dónde localizarme, estoy a vuestra disposición.